14, y vamos a continuar con la misericordia de Dios. La misericordia de Dios el día de hoy es nuestro último tema en este mes, ¿verdad? Acerca de la misericordia de Dios. Y es un tema precioso, hermano, en esta noche, en el cual vamos a estar mirando, ¿verdad?, cómo Dios en su misericordia ha extendido su mano sobre nosotros, los seres humanos, y nos ha dado, ¿verdad?, algo que nosotros, la verdad, no merecíamos. La verdad no merecíamos, pero Dios en su misericordia decidió, ¿verdad?, extender sus brazos y darnos, ¿verdad?, esa gran misericordia. Amén. En el capítulo número 6, verso 14, ¿lo tenemos todos? Amén. Leemos la palabra del Señor que dice: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo, ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. ¿Lo leemos otra vez? Segunda de Crónicas, capítulo 6 y el verso 14, y lo leemos otra vez. Léalo conmigo. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Oremos. Padre santo y eterno, bendito sea tu santo nombre y bendito seas por siempre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad en este día de poder venir ante tu santa presencia, de poder llegar ante ti, Señor, y tener este tiempo tan maravilloso, Señor, en tu presencia. Te amamos, Señor, y te rogamos, ahora que hemos leído tu palabra, que nos guíes a través de ella, que tu Espíritu Santo nos hable y nos redarguya, que sea tu Espíritu el que esté, Señor, haciendo su obra en medio de nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por aquellos, Señor, que nos estarán viendo a través de las redes sociales, a través, Señor, de las plataformas sociales que existen, Señor. Te rogamos, Padre, en el nombre de Cristo, que sea tu Espíritu Santo el que lleve esta palabra a cada vida y a cada corazón. Lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y juntos decimos amén, amén, amén. Puede tomar su asiento. Qué bueno es el Señor, amén. Amén. Cuando hablamos, hermano, de la misericordia de Dios, ¿verdad?, y miramos lo que dice su palabra, nos damos cuenta de la grandeza tan preciosa, ¿verdad?, de nuestro Dios al haber mostrado su misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo, a través, ¿verdad?, de ese sacrificio que Él nos dio para que nosotros pudiéramos entender y comprender el propósito de Dios para nosotros, los que vivimos en este mundo y que estábamos, ¿verdad?, llenos de pecado. Cuando hablamos de lo más precioso de Dios, lo más hermoso del Señor, tal vez muchas personas piensen que son sus ojos, o sus manos, su cabello, o su trono, o su rostro, ¿verdad? Pero cuando miramos la palabra del Señor y miramos estos pasajes de la Escritura, nos damos cuenta, hermano, que lo más hermoso de nuestro Señor es su misericordia. Esta palabra es una palabra, hermano, que muestra, hermano, ¿cómo se dice? Algo muy especial en el corazón de Dios, y se llama compasión, ¿sí? Cuando usted habla de la misericordia, no se puede tener misericordia si usted no tiene compasión. Cuando hablamos de la compasión, no sé cuántos de ustedes se recuerdan del pasaje, ¿verdad?, de aquel hombre que fue atacado, ¿verdad?, por el camino, ¿verdad? Cuando iba por el camino, fue golpeado y herido, y dice que fue dejado como muerto. Y entonces pasó un sacerdote, y al mirarlo, ¿verdad?, que estaba en aquella condición, no quiso detenerse, sino que lo vio y pasó de largo, dice, ¿verdad? Después pasó, ¿verdad?, un levita, y la misma miró, ¿verdad?, en la condición de aquel hombre, pero no pasó de largo. Pero dice que pasó un samaritano. Y cuando pasó el samaritano, dice que fue movido a compasión, ¿sí? Y entonces, ¿verdad?, fue y lo lavó, le limpió sus heridas con vino y aceite, y lo llevó a un mesón. Y cuando llegó al mesón, ¿verdad?, pidió que lo atendieran. Él pagó todos sus gastos, y aún cuando se fue dijo, ¿verdad?, si a este hombre algo más te hace falta o debo algo más, yo te lo cuando regrese yo te lo pagaré. Eso es misericordia.
Misericordia es compadecerse de los demás, es poder nosotros, ¿verdad?, mirar la miseria, mirar, hermano, a una persona que está en necesidad, o a alguien, ¿verdad?, que no puede valerse por sí mismo, que no puede salir de su situación, y tenderle la mano, ayudarle. Eso es la misericordia. ¿Amén? La palabra del Señor nos dice que la misericordia del Señor es para todos aquellos que vivimos en esta tierra. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él se acuerda que somos polvo. Dígale al que está a su lado, el Señor se acuerda que somos polvo. ¿Sí? Y cuando hablamos de que somos polvo, bueno, pues el Señor nos hizo, ¿verdad? Como todos lo sabemos ya, la Biblia dice en el libro de Génesis que Él nos hizo del polvo de la tierra, del lodo, formó del barro, ¿verdad? Formó, ¿verdad?, a nosotros los seres humanos y nos dio vida, ¿verdad?, con su aliento. Así que somos solamente un poco de tierra, ¿verdad?, caminando con el aliento de Dios. Así que Dios se recuerda que no somos sino un pedazo de tierra, pero tenemos la imagen de Dios. Eso es lo más maravilloso, y Dios se acuerda de nosotros y nos guarda y nos cuida y nos protege y nos defiende. Gloria a Dios. El pecado es lo más miserable que existe en el universo. Es lo más, hermano, lo peor. El pecado fue lo último que el hombre podría haber hecho, ¿verdad?, en esta tierra, en este mundo que Dios creó. De tal forma que dice la Escritura, contaminó todo lo que existe. Contaminó aún la misma tierra. El mundo en el que vivimos está contaminado por el mismo pecado, ¿sí? Pero pese a toda la pecaminosidad, a todo el desvío que el hombre ha tenido y su culpabilidad, Dios nos sigue amando. Eso es lo maravilloso, ¿verdad?, de la misericordia de Dios. Dios nos sigue amando. Amén. ¿A cuánto les da gozo saber que Dios nos sigue amando? A su nombre está la gloria. Amén. El Señor, ¿verdad?, es tan bueno y tan maravilloso que nos cuenta a través de su palabra algo muy importante. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 9 y el verso 16. Ahí adelantito hay un libro que se llama Nehemías, y vamos a leer unos versos para que usted vea lo que estamos hablando. Aleluya. Cuando usted lo encuentre me dice amén. ¿Sí? La misericordia de Dios. ¿Sí? Amén. Nehemías capítulo número 9, verso 16. ¿Sí? ¿Cómo nos ha aguantado Dios por ese amor tan grande del que yo le estoy hablando? ¿Sí? Miren lo que dice el verso 16. Mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. ¿Oyó eso? Cuando miramos estas cosas, miramos, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho con el hombre y cómo ha tenido Dios misericordia. A veces, hermano, nos quedamos, yo cuando leí esta parte de la Escritura, me transporté, ¿verdad?, a aquel tiempo. No sé cuántos de ustedes cuando leen se transportan, ¿verdad?, a los pasajes bíblicos y empiezan a mirar, hermano, como un panorama más amplio. Se mira usted en el desierto y mira un pueblo rebelde, mira una gente dura de corazón, hermano, que a veces
Es muy parecida a las situaciones de nuestro tiempo, ¿verdad? Que uno les habla del Señor Jesucristo y la gente aferrada a sus cosas, a sus ideas, a sus tradiciones, a sus religiosidades, aferrada a un corazón duro, hermano, que no le permite a Dios, hermano, llegar a sus vidas y a sus corazones. Y miramos a este pueblo, hermano, que está mirando la gloria de Dios. Está mirando, hermano, la misericordia de Dios. Y sin embargo, dice la Escritura, ellos tenían endurecida su cabeza. ¿Sí? Estaban queriendo poner a un líder, a un caudillo, a alguien a quien pudieran mirar. Querían poner a alguien, hermano, delante de ellos para entonces creer que verdaderamente Dios estaba haciendo algo en la vida de cada uno. Y la Biblia dice que Dios, aún en esa condición, Dios no los abandonó. Dios, aleluya. Dios no los dejó, hermano, en su caminar. Dios no se apartó de ellos. A pesar de la dureza de su corazón, Dios tuvo paciencia con ellos. Dios miraba la situación y dijimos, se acordaba que eran polvo. Dios, cuando nosotros hacemos algo, hermano, algo que no le agrada, cuando hacemos algo malo delante de su presencia, Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. ¿Sabía usted eso? No quiero abrir una puerta para el pecado, pero quiero que usted vea el gran amor de Dios, lo que es, hermano, la misericordia de Dios. Aún estando nosotros en el peor lugar, hermano, de donde no deberíamos haber llegado, aún así Dios no nos abandona. Dios, aleluya. ¿Sí? Dios no se aparta de nosotros. Dios no nos deja, hermano, a nuestras ideas, a nuestros pensamientos. Dios no se aparta de nosotros. Mire, le voy a mostrar algo que, hermano, vamos a tratar de leer. No es solamente una idea. Vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo número 5. Una historia muy conocida. Pero quiero mostrarle algo muy especial en este capítulo número 5. Y es una historia. ¿Lo tenemos? Para que usted vea lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de un hombre llamado Naamán. Naamán, dice, era general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán, dice, con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra.
Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Amén. Ahora, yo quiero que usted vea en este pasaje la misericordia del Señor. ¿Cómo fue que llegó la noticia de que Dios podía sanarlo si venía a Israel Naamán? A través de una mujer que había sido tomada cautiva. Dios había previsto el camino y Dios había hecho todo lo que se necesitaba para llegar a la vida de Naamán. Amén. Mire, yo no sé si usted entienda la misericordia a plenitud, pero yo y usted estábamos en los planes de Dios sin que usted y yo nos diéramos cuenta. Amén. Amén. Porque Dios envió a alguien antes de que nosotros lo conociéramos, antes de que nosotros supiéramos de Dios. Dios envió a alguien, un amigo, un compañero de trabajo, tal vez un familiar, un conocido, para que viniera y te hablara acerca de la palabra del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vinimos a su presencia, o sea, no es algo que nosotros hayamos hecho por nuestro gusto. La Biblia dice que cuando Naamán vino a la casa, ¿verdad? A Israel, perdón, él venía lleno de cosas. Venía con ropas, joyas, venía, ¿verdad? Con muchas cosas importantes para darle al que le iba a dar la sanidad. Pero había algo que no había en el corazón de este hombre llamado Naamán. No había, hermano, un arrepentimiento. No había, hermano, un deseo de conocer verdaderamente a Dios. Y aún en esa condición, con su altanería, su arrogancia, Dios tenía misericordia de él. ¿Sí? Note que llega, hermano, a este lugar y él viene, hermano, como una persona superior, como alguien, ¿verdad? Hermano, con un egoísmo, no sé, tremendo. Una persona que viene hasta arriba, duro de servicio. Y dice la escritura que cuando lo mandan a la casa de Eliseo, Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. ¿Sí? Ni siquiera salió a decirle, ¿verdad? ¿De qué le puedo servir? ¿Qué puedo hacer por usted? Eso le pareció a él, hermano, una falta, ¿verdad? ¿Cómo se dice? De atención. Él esperaba que se le tendiera la carpeta roja, ¿verdad? Y se bajara del carro y lo pusieran en un lugar especial. Y no se daba cuenta que lo único que él era un hombre leproso. Hay mucha gente que está en pecado y no se da cuenta que ese hombre es un pecador. No importa qué posición tengas y hasta qué lugar hayas llegado, eres un pecador en este mundo y necesitas la ayuda de Dios. Amén. Amén. Pero en la mente de nosotros, hermano, como que eso no entra aquí, como que estamos saturados en nuestra cabecita y no alcanzamos a comprender. Y la Biblia dice que cuando le dice, ¿verdad? El profeta le dice a Naamán, ve y lávate 7 veces en el río y serás limpio. El hombre, hermano, muestra todo su orgullo, toda su arrogancia, toda la dureza de su corazón. Y él dice, ¿verdad? Abana y Farfar no son mejores que todos los ríos de Israel. Si me lavo en ellos, no seré también limpio. Y dice que se fue enojado, molesto, se fue, ¿verdad? Imagínense, hermano, se fue de una manera violenta de ahí, de ese lugar. Me imagino que en la condición en la que estaba, se ha de haber ido hasta diciendo cosas que no. Pero un siervo lo alcanzó, miren la misericordia de Dios. Amén. Lo alcanzó un siervo y le dice, Señor, si te hubiera pedido el profeta una cosa más grande, ¿no lo hubieras hecho? Fíjese bien. Entonces dice que reaccionó Eliseo y se devolvió. Perdón, Naamán. Naamán reacciona y se devuelve. Ahora, imagínese por un momento que Dios le dijera, no, ya no. Perdiste tu oportunidad. ¿Sí? Y mire, esto es lo que me llama la atención de la misericordia de Dios. ¿Sí? Que Dios pudo haberle dicho a él, ya no, se te acabó. No creíste, ¿verdad? Vete a tu casa, así como llegaste, para que aprendas. Dios podía haberle dicho eso, ¿sí o no? Dios pudo habernos dicho a muchos de nosotros algo como eso.
no quisiste, me despreciaste, vete. ¿Sí? Ahí arréglatelas como... Imagínense si Dios hubiera dicho algo como esto en la vida nuestra. Arréglatelas como tú puedas. Haz lo que tú quieras. Porque yo te di la oportunidad y la despreciaste. Fíjese. Pero la misericordia de Dios es tan grande que dice la Escritura que Él se devuelve y cumple lo que le dijeron y Dios lo sana de la lepra. Dígame si no es maravilloso nuestro Señor. La misericordia de Dios es grande. Aleluya. Muchos de nosotros y muchas personas que nos están escuchando, tal vez en este momento, ¿verdad?, no hayan entendido la misericordia de Dios. Siempre lo digo despacio, lo digo recio y lo digo, ¿verdad?, en todo tiempo. Dios quiere ayudarnos. Amén. Dios quiere, hermano, extender sus brazos y ayudarnos. Dios no quiere hacernos mal. Si la gente pudiera entender eso, pero a veces está su corazón tan cerrado, está su mente tan dura, que no alcanzan a entender que el propósito de Dios es, hermano, brindarnos su misericordia. El amor de Dios se extiende de tal manera, hermano, que si nosotros vamos a Él, hermano, Dios nos escucha. Y Dios nos atiende. Y Dios nos da lo que necesitamos. Pero es necesario que entendamos, no podemos llegar ante Dios, hermano, con una arrogancia, como si fuéramos lo máximo en este mundo. Somos gente pecadora que necesitamos entender que si no fuera por la misericordia de Dios reflejada en Cristo en la cruz, quién sabe dónde estaría esta humanidad el día de hoy. Porque aunque al mundo no le guste, aunque el mundo no lo quiera aceptar, hermano, el mundo hasta el día de hoy sigue teniendo una luz brillante en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. No hay otra manera, hermano, sea de la religión que sea. Lo único que tenemos de verdad, hermano, delante de nosotros es el sacrificio de Cristo. Amén. Ese sacrificio ha alcanzado a miles de personas, ha alcanzado a miles de gentes en el mundo en el que vivimos. ¿Sí? Pero a veces, hermano, estamos como el pueblo mirando la gloria de Dios. Miraban, hermano, la nube, miraban, hermano, la columna de fuego, y aún así su corazón seguía endurecido. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros veamos lo maravilloso, hermano, de la misericordia. Dios, hermano, nos encuentra en nuestra situación, en nuestra miseria, llenos de pecado, llenos de cosas, hermano, malas delante de su presencia. Y Dios nos muestra su misericordia. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Amén. Dios pudo haberle dicho al hijo pródigo: lo siento. Eso fue lo que tú escogiste. Eso es lo que tú querías. Tú querías la mitad de tu herencia para gastártela en lo que tú quisieras. Que la disfrutes, ¿verdad? ¿Y dónde fue el final de aquel hijo pródigo? Allá con los cerdos. ¿Sí? Es que cuando estamos sin Cristo, cuando nosotros, hermano, no oímos las palabras de Cristo, hermano, empezamos a caer. No vamos a subir, vamos a caer. Cuando usted se aleja de Jesús, no sube, baja, hermano. ¿Sí? Desciende hasta lo más bajo. Y la Biblia dice que aquel hombre, a pesar de que llevaba lo suficiente, descendió hasta lo más bajo. ¿Y qué era lo más bajo? Deseaba comerse los desperdicios de los cerdos. Pero cuando estaba a punto de llegar a eso, hermano, algo resplandeció en su mente. Un pensamiento vino a él y se acordó de la casa de su padre. Aleluya. Yo digo que la misericordia del Señor siempre está al alcance de nosotros. Amén. Siempre está, hermano, esperando, hermano, que nosotros respondamos a ello. Que siempre nosotros reaccionemos. Dios nos pone sus pensamientos. Dios nos da eso para que nosotros, hermano, abramos nuestros ojos y veamos la condición en la que nosotros estamos. Aleluya. Amén. Y dice la Escritura que cuando él se acuerda y vuelve, el padre no le dijo: pues no, ya no hay parte aquí, ya no tiene nada. Aquí ya no tienes nada, aquí ya se acabó todo, aquí ya lo que era tuyo, pues ya te lo malgastaste.
¿verdad? No, la Biblia dice que el Padre lo recibió con los brazos abiertos, ¿verdad? Dios está esperando que nosotros aprendamos la importancia, hermano, de la misericordia del Señor. La Biblia dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Lo dice Lamentaciones capítulo 3, verso número 22. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Diga conmigo, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Esto es algo que nosotros, hermano, hasta el día de hoy debemos de atesorar en nuestro corazón. Las misericordias del Señor son nuevas. Cada día que nos levantamos, ahí está la misericordia de Dios para nosotros. Ahí está la misericordia de Dios para tu vida. Ahí está la misericordia de Dios para aquellos, dice la Escritura, que caminan con Él, que lo aman a Él. Oiga, si aún siendo duros, Dios tiene misericordia, imagínese cuando le hemos entendido y nos acercamos a Él sumisos, nos acercamos a Él, hermano, humildes, nos acercamos a Él clamando y pidiendo ayuda. Yo no creo que Dios nos rechace. Si no nos rechazó cuando éramos duros, aleluya. Si no nos cerró la puerta cuando no entendíamos o cuando lo rechazábamos, ¿sí? Dios tuvo, imagínense ahora que somos los hijos de Dios, aleluya, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. ¡Qué gloria al Señor Jesucristo! Por eso dice, mire, vea Proverbios, el libro de Proverbios dice algo muy bonito en el capítulo 16. Proverbios 16, 6. Veamos lo que dice Proverbios, aleluya. Miren lo que dice ahí. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Dios nos perdona. Somos culpables de muerte. La Biblia dice que el pecado, hermano, nos separó de Dios. El pecado nos alejó de Dios. El pecado, hermano, hizo un abismo entre nosotros y Dios. Pero la misericordia de Dios extendió una cruz, hermano, del cielo a la tierra para que nosotros pudiéramos contemplar la gran misericordia del Señor. Es esa misericordia la que nos ha dado a nosotros, hermano, corrección sobre el pecado, la que nos ha enseñado, hermano, lo desviados que estábamos, el camino tan perverso en el que caminábamos, y nos dio la oportunidad de sanar, hermano, todo aquel mal que había en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Aleluya. Cuando miramos esto, hermano, es muy importante que nosotros nos concentremos en el presente y no en el pasado. Que veamos no lo que fuimos, sino lo que podemos llegar a ser en Cristo Jesús. Amén. Cristo nos está dando la oportunidad de que cada día nuestra vida sea mejor. Amén. De que haya sanidad en nosotros, de que cada día vayamos nosotros creciendo, pero creciendo, hermano, en su conocimiento, libertándonos del pecado, dejando atrás lo malo para concentrarnos en lo que su gracia y su misericordia y su amor nos dan cada mañana. Aleluya. De cómo nos levantamos y Dios cada día nos ayuda a ser mejores en nuestro caminar. Amén. Qué grande es la misericordia de Dios. A veces, hermano, nosotros, sí, la misericordia de Dios, pero nunca nos hemos detenido a estudiar con profundidad la misericordia de Dios. Hay muchos versos en la Escritura que hablan de esa misericordia. Hay muchos pasajes que nos hablan de esa misericordia. Dios, hermano, quiere que nosotros entendamos lo maravilloso de la misericordia de Dios. Que entendamos que la mano de Dios siempre está lista ¿para qué? Para bendecir, para ayudar, para rescatar y para sustentar a aquellos que caminan en lugares de oscuridad. La Biblia dice que cuando estábamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino y nos rescató. Cuando usted y yo no teníamos, ¿verdad?, a dónde ir, no sabíamos qué hacer, vino Él y nos rescató. Aleluya. Hizo algo por nosotros. Vaya al Evangelio según San Mateo,
Y ahora mire lo que dice el Señor en Mateo capítulo número 5 y el verso número 5. Perdón, verso 7. Lo tenemos ahí. Amén. Bienaventurados, ¿quiénes? Los misericordiosos, Los misericordiosos. ¿Por qué? porque ellos alcanzarán misericordia. Porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros ser misericordiosos, hermano, si no entendemos la misericordia de Dios? Es muy importante que entendamos el propósito del Señor. ¿Cómo podemos nosotros extenderle misericordia a alguien si nosotros no lo hemos entendido? ¿Cuántas veces encontramos personas, hermano, que no merecen nuestra misericordia? La verdad, que nos rechazan, que nos humillan, que tratan de humillarnos, que, hermano, hacen cosas como para hacernos daño, hablan mal de Dios. ¿Cómo podemos tener misericordia con esas personas? ¿Cómo podemos nosotros entender, hermano, esa situación? ¿Cómo podemos nosotros, hermano, mostrarles algo distinto y diferente? Porque la Biblia nos enseña que Dios nos ha mostrado su misericordia. Nos ha hecho entender lo que nosotros éramos y el comportamiento que teníamos. ¿Amén? Así que hoy sí podemos nosotros mostrar misericordia al necesitado, mostrar compasión, ¿sí?, a aquella persona que está perdida. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque toda persona que está sin Cristo, que vive en el pecado, que está caminando en el error, hermano, el primer problema que tiene es que es duro de corazón. Cuando salimos a la calle nos damos cuenta inmediatamente que la gente es dura de corazón, que les estamos hablando del amor de Dios y lo rechazan. ¿Ah? Están pasando por momentos muy difíciles en su vida, pero sin embargo no ponen atención a la voz de Dios. Rechazan al Señor y se alejan de Él sin darse cuenta que Él es lo que necesitan en un momento como ese. Pero a veces nuestra dureza no nos deja entender lo que Dios, ¿verdad?, nos quiere dar. Y lo rechazamos, hermanos, sin darnos cuenta que estamos rechazando lo más precioso que jamás en nuestra vida se había acercado a nosotros. ¿Sí? Por eso Mateo dice, tienen que aprender a ser misericordiosos. Porque van a encontrar a muchas personas que son duras de corazón. Y van a tratar de hacerte mal. Van a tratar de hacerte sentir lo peor. Van a tratar de hacerte sentir que a veces no encontramos ni palabras. Pero la misericordia del Señor nos ayuda a nosotros también a ser misericordiosos con los demás. ¿Para qué? Para mostrarles compasión. Para darles algo que ellos no pueden entender todavía. Para darles lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, ¿verdad?, que ellos pueden necesitar en su vida diaria. No nos cansemos entonces de mostrar que la misericordia del Señor. ¿Sí? Tenemos que aprender a darles misericordia a todos los que están a nuestro alrededor, porque todos en este mundo necesitan la misericordia del Señor. No importa quién sea, no importa qué puesto tenga, no importa qué tan grande sea, no importa hasta dónde haya llegado, necesita la misericordia del Señor. Esa misericordia nos libra del juicio. Vaya conmigo a Santiago, aleluya, el libro de Santiago, gloria a Dios. Y vamos a mirar lo que dice el capítulo 2 de Santiago. Y el verso número 10 al 13, miren, vamos a leerlo. Dice aquí algo muy importante, lo tenemos 10 al 13. Amén. Capítulo número 2, verso 10 de Santiago dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced con los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia
se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿No oyó eso? O sea, si nos juzgaran sin misericordia, ¿qué sería de nosotros? Amén. Si nos juzgaran sin misericordia, no tendríamos nosotros ninguna oportunidad. Estaríamos condenados. Amén. Estaríamos perdidos, para que usted lo entienda. Si nos juzgan sin misericordia, estamos perdidos. No hay más que hacer. Se acabó. No hay nada que nos pueda ayudar. Pero por eso Dios, hermano, envió a su Hijo unigénito para que muriese por nosotros en la cruz del Calvario. Porque al enviar a su Hijo a morir en la cruz, al darlo en sacrificio por nosotros en ese lugar, Dios abrió una puerta grandísima. Dios, hermano, extendió su misericordia, su amor sobre nuestras vidas, para que cuando nosotros nos presentemos delante del Padre, no nos presentemos, hermano, por nuestras propias obras. No nos presentemos tal y como somos en esta tierra, porque entonces no habrá nada que nos pueda defender. Pero si llegamos ante su presencia y mostramos la sangre del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, yo y usted tenemos la oportunidad de ser perdonados por esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. A su nombre sea la gloria. Cuando nosotros entendemos esto, la Biblia lo dice en este capítulo y lo dice en el libro de Santiago de una manera perfecta. No hay nadie, hermano, que pueda jactarse: yo no peco. Si bajo la ley cometías una transgresión, guardabas toda la ley, pero fallabas en una sola, echabas a perder todo. ¿Y quién podía cumplir la ley? Nadie. ¿Quién puede mantenerse libre el día de hoy del pecado y de la maldad? ¿Quién puede mantenerse limpio de las impurezas, hermano, que arrastra nuestra condición caída, pecaminosa? Nadie. Todos estamos condenados, hermano, a vivir, hermano, en un mundo lleno de maldad y de pecado. Pero no podemos entonces jactarnos delante de Dios, y no podemos decir: bueno, si Dios quiere, pues que Él me salve si quiere, ya, que me mande al cielo o me mande al infierno. Si usted espera eso, está en un problema. ¿Por qué? Porque no habrá tiempo para ver si Dios te manda al cielo o al infierno. Tu destino ya está asegurado y es el infierno. Porque por eso Dios nos está diciendo: necesitas llevar la sangre del Cordero en tu vida y en tu corazón. Porque si la sangre del Cordero no está en nosotros, hermano, no habrá nada que hacer. Dios se dará cuenta que no hay que ni siquiera abrir los libros. ¿Para qué? Estás condenado. Porque la única manera de salir libre de toda esta maldad es con Cristo Jesús. La única manera de llegar victorioso al reino de los cielos es porque Cristo está en nuestro corazón y tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria a Dios, aleluya. Dios no le preguntará al hombre allá en su presencia: ¿y de qué religión eras? Porque hay gente que espera eso. Oh, yo pertenecía a la religión más grande del mundo. Ay, y hasta se nos llena la boca así para decirlo, ¿verdad que sí? A Dios no le interesa si perteneces a la religión más grande del mundo. Éramos los más santos de la tierra. ¿Y esos quiénes son? Va a decir el Señor, ¿verdad? O sea, hay gente que espera que, hermano, porque yo pertenezco a la iglesia más bonita de mi barrio, allá en el cielo van a tener un espacio especial para él, porque ahí en esa iglesia él hizo muchas donaciones. Hasta una banca le hicieron ahí enfrente. ¿Ya? Le pusieron su nombre ahí atrás, ¿verdad? Hay gente que espera que con esas cosas Dios esté ya comprometido, casi con la mano así atrás, ¿verdad? Para cuando Él llegue lo reciban con la alfombra roja. No importa todo eso delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo que el Señor, el Padre, busca es la sangre de su Hijo en el corazón de aquellos que entrarán al reino de los cielos. La llave para entrar a la gloria de Dios
Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. Sin esa sangre usted no podrá entrar, aunque Pedrito esté ahí en la entrada, como dice la gente. Que aunque Pedro esté con el montón de llaves, Pedro no tiene la llave para dejarnos pasar. Es Cristo el que nos ha dado el pase para entrar a la gloria de Dios. Dele honra al Señor Jesucristo. Por eso Santiago lo dice de una manera tan clara. Hey, si hay juicio y no hay misericordia, estás condenado. ¿Cuál es la misericordia? La sangre del Cordero. ¿Sí? La misericordia es la sangre del Cordero. La sangre del Cordero. Desde los tiempos antiguos, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, dice la Escritura que lo primero que el Señor les pidió es: tomen un corderito, sacrifíquenlo y la sangre pónganlo en los dinteles de las puertas y de las ventanas, ¿sí? Para que cuando el ángel de la muerte pase, dice, no entre a sus casas y muere el primogénito. Y todos los que hicieron eso en el tiempo antiguo, dice la Escritura, fueron librados del ángel de la muerte. Pasó de largo. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero estaba en las puertas y en las ventanas. Ellos podían, me imagino, escuchar lo que estaba sucediendo afuera, pero no podía el ángel de la muerte entrar a ese lugar. ¿Por qué? Porque había ahí una sangre que mostraba la misericordia del Señor para esa gente, para esa familia, para esa casa, para ese hogar. Cuando nosotros, hermano, hemos aceptado a Cristo, hay una sangre sobre nosotros que muestra la misericordia de Dios sobre la vida nuestra, sobre la vida de nuestra casa, de nuestro hogar. No la podemos ver, no la podemos presenciar, pero Dios sí la mira. El ángel de la muerte lo mira. El mismo diablo lo mira. El diablo mira la sangre del Cordero en la vida nuestra. Nosotros ni siquiera miramos al ángel de Jehová acampando a nuestro alrededor, pero la Biblia dice que él acampa alrededor nuestro y nos defiende. ¿Por qué? Porque no le tememos. Aleluya. Por eso, cuando usted empieza a comprender esto, hermano, oh, gloria al Señor, empezamos nosotros, hermano, a alabar el nombre de nuestro Dios, porque nos damos cuenta que lo que Él ha hecho ha sido maravilloso. ¿Merecíamos el sacrificio? No. ¿Merecíamos que Cristo hubiese muerto tan feamente en esa cruz? No. Esta semana que entra van a recordarlo, ya se están haciendo los preparativos. Pero la gente mira eso como una historia. No, ojalá que la gente pudiera mirar eso como un acto de misericordia. Dios envió a su Hijo para que muriese por un montón de gente que no merecía ese sacrificio. Cuando usted mira, hermano, la representación, hermano, de la muerte de Jesús en la cruz, hermano, Cristo no merecía, hermano, ni siquiera que le hubieran dado un solo latigazo. Él no merecía que le hubieran, hermano, ni siquiera puesto la corona esa de espinas, ni el manto púrpura que le pusieron. Él no merecía nada de eso, no merecía las burlas. ¿Por qué? Porque él no había pecado. Los pecadores éramos nosotros. Pero la misericordia de Dios ya estaba extendida sobre la vida nuestra, sin que usted y yo lo conociéramos. Más de 2000 años atrás, y ya la misericordia de Dios estaba extendida para nuestra generación y para la que viene y para la que viene. La generación que siga tendrá la misericordia de Dios. Por eso, ahora que van a celebrar todo eso, ojalá que la gente comprenda que ese sacrificio en la cruz del Calvario éramos nosotros los pecadores, no era Cristo Jesús. Pero Dios, a través de ese sacrificio, nos ha mostrado la gran misericordia y el gran amor que siente por esta creación. ¿Sí? Que la gente pueda, hermano, darle alabanza a Dios, que le motive a ellos, ¿verdad? De entender, ¿verdad? Que lo que Dios ha hecho, nadie lo pudo haber hecho por nosotros. Yo no hubiera pagado tal vez el precio por ninguno. ¿Sí? ¿A cuántos les gustaría que les pusieran clavos en sus manos y en sus pies por el vecino que usted tiene? Ni lo mande Dios. Ni lo mande Dios, no lo merece. No lo merece. ¿Verdad? Todos, yo digo que somos seres humanos y pensamos, pero
hermano, yo no creo que, imagínense que uno ve al vecino, uno ve a la persona que, un indigente, una persona que anda ahí, ay no, y que le digan a usted, ¿sabe qué? Para que él se salve necesita que usted pague con su vida. Usted diría, sí, sí, aquí estoy, aleluya, grábenme aquí una mano por favor, y aquí pongan el otro lado. Usted diría eso, yo creo que no diríamos eso. No daríamos a ninguno de nuestra familia para que muriera por ese asesino pecador, no haríamos eso. Pero así se muestra la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque Él, aún mirando nuestra condición pecaminosa, Él fue a la cruz y murió por cada uno de nosotros en este lugar. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso nosotros estamos agradecidos. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por esa misericordia? ¿Sí? Porque cuando estamos hablando de la misericordia, eso nos muestra el gran amor incondicional que Dios tiene por cada uno de nosotros. No hay amor más grande que el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y no solo eso, la misericordia de Dios también nos asegura el perdón. Qué bueno es el Señor, ¿no? Amén. Nuestro Dios es un Dios de amor, como ya lo dijimos, pero también es un Dios de misericordia. Es un Dios que extiende sus manos y nos ayuda. Es un Dios que, a pesar de todas las cosas, ¿verdad?, que hayamos hecho, la misericordia de Dios siempre está al alcance de nuestra mano. Por eso en Crónicas, donde leímos capítulo 6, verso 14, nos dice, terminamos ya con esto: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti, ni en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Aleluya. Busque al Señor de todo su corazón. Busque al Señor con todo su corazón. Y le aseguro, la misericordia del Señor siempre estará extendida sobre tu casa, tu vida, tu persona, sobre tu familia. Siempre estará la misericordia de Dios. Aunque no podamos entender, aunque no alcancemos a comprender todo, la misericordia de Dios está ahí para ayuda nuestra. Y Él estará siempre extendiendo su mano para ayudarnos en los momentos más difíciles, ¿verdad?, en nuestra vida. Solo piense esto por un momento. Si Dios nos dio a su Hijo unigénito para que muriese por nosotros en la cruz, ¿qué más no hará con nosotros si nosotros se lo pidiéramos? Póngase de pie en esta presencia. Póngase de pie. Yo creo que le damos gracias a Dios porque en su misericordia, fíjese, a pesar de que había unos vasos preparados para la destrucción y había unos vasos preparados para la misericordia, le damos gracias al Señor porque fuimos, ¿verdad?, escogidos para la misericordia de Dios. El día de hoy podemos con gratitud decirle al Señor, gracias Señor por ese sacrificio. En esta semana que entra van a celebrar mucha gente ese sacrificio, pero lo celebrarán como un evento, como algo histórico, como un show. Van a ir a mirarlo a muchas partes, pero nosotros lo hemos contemplado con el corazón. Hemos creído, ¿verdad?, en ese sacrificio. Y yo le animo a todas aquellas personas que nos estarán viendo que busquen al Señor Jesucristo aquí en el interior de su corazón. Que le abran las puertas y conozcan que ese sacrificio es el sacrificio más glorioso que Dios le ha dado a esta humanidad, para que nosotros podamos experimentar el amor y la compasión de Dios a través de su misericordia. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús, gracias Señor por esa misericordia tan grandiosa que tú has tenido por cada uno de nosotros. Si no fuera, Señor, por ello, ¿dónde estuviéramos el día de hoy? ¿En qué caminos andaríamos? ¿Qué cosas estaríamos haciendo? Padre, si no fuera por tu gran misericordia, a lo mejor ya ni estuviéramos, Señor, en esta tierra. Pero te agradecemos, Señor, por habernos enviado a tu Hijo unigénito. No nos cansamos, Señor, de agradecerte, Padre, por tanta misericordia que tuviste con nosotros, porque aún siendo duros de servicio, aún siendo duros de corazón, Señor, tú abriste tus brazos y nos aceptaste tal y como éramos. Por eso estamos aquí el día de hoy, Señor. Por eso somos lo que somos el día de hoy.
Y a veces, Señor, ay, con nuestros pasitos y nuestras cosas, y aún así, tú tienes misericordia para nosotros. Tu compasión sigue extendida sobre nosotros. Tu amor está derramado sobre nuestras vidas. Por eso, Señor, yo te pido en este momento que ojalá que muchos, Señor, puedan entender y comprender en este fin de semana ese grande amor que tú tuviste por esta humanidad perdida. Que tú no escatimaste nada, Señor, sino que nos lo diste todo en la vida de tu Hijo. Cuando esos clavos, Señor, traspasaban, Señor, sus manos, sus pies, esa corona lastimando, Señor, su cabeza, lo único que estabas mostrando era tu amor, Señor. Tu amor por alguien, Señor, que no lo merecía. Tu amor por alguien, Señor, que no merecía el gran amor de Dios ni la misericordia. Pero gracias, Señor, por haber dado tanto por mí que soy un pecador. Gracias, Señor, porque a pesar de haber visto mi situación y mi bajeza, aún así, Señor, dejaste que ese clavo traspasara tu mano y tu pie.